Sí. Muy bien, pues excelente. Pues antes que nada, muy buenas noches a todos. Quiero agradecer su paciencia por estar aquí. Sé que no son horas habituales a las cuales deberíamos de estar conectándonos y estar recibiendo al cierto contenido teórico. Sin embargo, les agradezco de nuevo por su paciencia y pese al horario, que definitivamente por diferentes situaciones lo tuvimos que mover. Estamos aquí gustosos con ustedes. Pues ya Álvaro hizo el favor de introducirme un poquito. Mi nombre es Salvador Becerril Beltrán, soy licenciado en terapia física y ya tengo 8 años de experiencia, 7 más bien. Hay un año más que me agregó nuestro querido Álvaro, pero 7 años de experiencia en la docencia. Y pues bueno, sin más dilación, ¿qué les parece si damos continuidad a este tema? Este es un tema que en lo personal a mí me llama mucho la atención, ya que constantemente eh, el desarrollo de la fisioterapia está avanzando claramente. Sin embargo, en el aspecto de lesiones musculoesqueléticas, constantemente estamos observando cambios más drásticos en cuanto al abordaje y a los tratamientos, que cuando hablamos de cambios drásticos, prácticamente yo pienso es regresar a las raíces de lo que es la fisioterapia, que viene siendo el ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué les parece si damos inicio? El tema se llama modelo de continuidad en tendinopatías, y este modelo de continuidad en tendinopatías nos va a ayudar a entender cuál es el marco teórico en el cual estamos estableciendo los nuevos tratamientos. Para eso, la siguiente, por favor, Álvaro. Y bueno, hay cuando hablamos sobre tendinopatías, estamos de acuerdo que siempre tendríamos que saber si cuál es el proceso patológico que subyace en el tendón, para que de esa manera, sabiendo o conociendo el proceso patológico, nosotros abordemos este mismo de manera eficaz. Y a lo largo de los años se ha estado debatiendo y se ha estado descubriendo cuál es el proceso patológico que subyace. Tradicionalmente nosotros conocemos esta famosa terminología itis, y cada vez que había un problema en el tendón le nombrábamos tendinitis, ¿no? Y todos sabemos que el término itis está haciendo referencia a inflamación, y por lo tanto tendinitis nos está hablando de que hay un proceso inflamatorio en el tendón. Sin embargo, vamos a estar viendo que no como tal sucede un proceso inflamatorio. Y si bien no sucede un proceso inflamatorio, entonces, ¿qué rayos está sucediendo? Algunos investigadores pensaban que era la tendinopatía se desarrollaba porque había un desgarre en el colágeno, en las fibras de colágeno, y que eso mismo provocaba ciertas activaciones de sustancias nociceptivas, y por ende ahí es en donde ocurría el dolor. Sin embargo, no puede ser un desgarre en el colágeno, porque la verdad es que el tendón es la estructura más fuerte que tenemos, y esto es gracias precisamente a su colágeno, así que no se puede romper. Claro, sabemos que existen situaciones en las que el tendón se rompe, pero es por movimientos ah, claramente bruscos o un accidente severo. Sin embargo, de manera natural, no es normal, digamos, que el tendón sufra una ruptura como tal. Entonces, si no es una inflamación, si no es un desgarre en el dolor, qué proceso patológico es el que está sucediendo. Y este proceso patológico lo nombraron como un modelo de continuidad. Sé que suena bien redundante, pero lo que nos quiere decir este modelo de continuidad es estar relacionado con la sobrecarga, así de sencillo. O sea, el proceso patológico que hay en el tendón es que hay una mala adaptación a la carga que complica su situación, y vamos a ver que genera que ciertos proteoglucanos
se rompan y se empiece a crear van a decir, oh, no, que no se rompe. Bueno, empieza a envolver estos proteoglucanos a otros tejidos de colágeno alrededor del tendón, entonces esto se empieza a engrosar, entonces suceden varias cosillas ahí interesantes. Entonces, la siguiente, por favor, Álvaro. Entonces, ¿por qué es importante entender actualmente cómo se desarrolla una tendinopatía? Pues bueno, es importante porque esto define cómo tratamos nosotros al mismo tendón. Cuando tenemos un proceso inflamatorio, nosotros sabremos que el tratamiento a llevar sería un antiinflamatorio. ¿Puedes darle la siguiente, Álvaro, por favor? Y ahorita nos regresamos a esta. Ok, aquí está. Entonces, como les decía, el tratamiento de la inflamación es prácticamente, de una inflamación es un descanso, como sabemos, la palabra que estoy usando es descanso, no estoy usando reposo, entonces la inflamación se da con descanso, con hielo o con calor, con agentes físicos y con una medicación antiinflamatoria, ¿no? Sin embargo, como en el tendón no está sucediendo un proceso inflamatorio como tal, cuando nosotros recomendamos a nuestros pacientes descanso, agentes físicos, medicación antiinflamatoria, no vemos los resultados que quisiéramos ver. ¿Y qué pasaría entonces si fuera un desgarro en el colágeno? Pues bueno, sabemos que en los desgarres de colágeno, como en el caso de los esguinces, ¿qué hacemos nosotros para recuperar un esguince? Descanso. Claro, le metemos ejercicio, pero primordialmente le damos un descanso. Y ahora lo que la evidencia actual nos señala y nos apunta es que el descanso para el tendón, ojo, para el tendón es malo. Vamos a ir viendo en que posiblemente en ciertas circunstancias el descanso va a ser necesario, pero sigue siendo un descanso, no paramos la actividad, modificamos la carga. Y como lo ven ustedes ahí, los tendones necesitan carga para mantener esta estructura. Para que un tendón sea saludable se necesita de una constante carga. Nos regresamos a la anterior, por favor, y ahorita regreso a esta. Entonces nosotros sabemos que en el tendón hay muy pocas células inflamatorias. Ojo acá, en el tendón hay pocas células inflamatorias y hay algunos mediadores inflamatorios. O sea, es decir, ¿hay inflamación en el tendón? Sí, sí hay inflamación en el tendón, pero ojo acá, no es el principal motor que conduce a la patología o que conduce al dolor. No es lo que te determina. La inflamación está ahí, digamos, presente, pero no es significativa. No es lo que te va a impulsar a que este tendón se llegue a lesionar propiamente. Y pues bueno, no puede ser un desgarro en el colágeno porque pues normalmente, como les decía, en el tendón, normalmente el colágeno ahí no se rompe. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el tendón? En el tendón lo que va a suceder es algo que llamamos la patología de la mediación celular. ¿Qué es esta patología de mediación celular? Esto nos dice que las células que se encuentran en el tendón se encuentran íntimamente ligadas y sensibles a las cargas. De la manera en cómo ese tendón es cargado, la manera en cómo ejecuta movimientos explosivos, la manera en cómo nosotros le cargamos a ese tendón en cuanto al peso, todo eso va a influir para que se desencadene esa patología en el tendón. Entonces, la patología de mediación celular parece ser el principal motor que dirige la patología y, ojo acá, que dirige el dolor. A eso es lo que está sucediendo en un tendón. Hay una relación entre carga y una relación entre el proceso patológico que hay en el mismo tendón. Siguiente, por favor, Álvaro.
Ah, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro tratamiento en la patología de mediación celular? Pues el tratamiento es incorporar la carga, perdón, pero esta no tiene que ser muy provocativa para la célula, es decir, no tiene que desencadenar otra vez una respuesta dolorosa, una respuesta nociceptiva. Y ahí es en donde nosotros tenemos que saber bien la dosificación del ejercicio y es por eso que yo les mencionaba al principio que debemos de regresar, digamos, a las bases de lo que constituye la fisioterapia, que es el movimiento. El modelo de movimiento es lo que está revolucionando actualmente la manera en cómo hacemos fisioterapia y la manera en cómo nuestros pacientes están saliendo adelante. No digo que el uso de agentes físicos o el uso de terapia manual o algún otro agente externo no sea benéfico para el paciente. Sin embargo, el movimiento es lo que al final va a traer un resultado a largo plazo y en el tendón es indispensable, indispensable. Ahora algo muy importante, muy, muy importante. ¿Se puede cambiar la estructura del tendón? ¿Ustedes qué piensan de esto? Yo sé que ahí dice que inmediatamente ahí está la respuesta, pero ¿ustedes qué piensan? Ok, ¿no? Bueno, no pasa nada si aquí nos dice Aswan, nos dice América que sí se puede cambiar la estructura del tendón. Bien, ¿quién más? Aquí lo importante de nuevo es su participación para que de esa manera vean cómo lo que yo les voy a decir va a chocar posiblemente con los conceptos previos que ustedes ya tenían, ¿no? Bien, ahí Daniela dice, se engrosa y eso no es un cambio. Cambiar exactamente no, muy bien, excelente. Entonces, esta es una pregunta trampa, porque la estructura del tendón, cuando ya se encuentra en una cierta fase degenerativa, esa sección del tendón, como tal, no podemos hacer que regrese a su estado original. El tendón va a seguir cambiando. La estructura del tendón efectivamente cambia a un proceso patológico, pero está cambiando, está engrosándose, está generando otras células. Sin embargo, el tendón que se encuentra en un proceso degenerativo y esa parte como tal, no podemos regresarla a su estado original. Y esto es muy importante que lo sepan porque van a existir, o existen más bien, libros o sobre todo libros con evidencia que no está actualizada, que menciona que el ejercicio excéntrico ayuda a la realineación de las fibras de colágeno y ayuda a que ese tejido que había sufrido un cambio patológico regrese a su estado original y lamentablemente eso no sucede. Eso no sucede y la evidencia más nueva nos lo dice. El ejercicio no hace que el tendón regrese a su estado original. Las inyecciones terapéuticas tampoco hacen que regresen a su estado original. Vamos a ver qué sí es lo que hacen, ¿ok? Bueno, vamos a ver una adaptación realmente. Siguiente, Álvaro, por favor. Y bueno, aquí nosotros tenemos una imagen muy importante y con esto también les va a ayudar muchísimo a entender justamente lo que les decía también sobre ejercicios excéntricos y lo que pasa en el tendón. Pues miren, del lado izquierdo de su pantalla ustedes van a tener un tendón normal y si ustedes se dan cuenta en la imagen ustedes pueden ver fibras de colágeno regulares, así bonitas en paralelo. Hay muy poca vascularidad, hay muy poco tejido nervioso, o sea, todo está bonito, ¿no? Todo está en paralelo. Sin embargo,
vean el lado derecho, a pesar de que dice un tendón abnormal, esta fotografía del lado derecho ya se encuentra un tendón en una situación degenerativa. Vean cómo hay una desorganización del colágeno, hay una alteración de las fibras, hay inclusive hay células sanguíneas, hay más células nerviosas. Entonces, todo eso es un relajo. Aquí nos están diciendo, ¿a los demás alcanzan a ver la imagen? Sí, Karim, sí, Guadalupe. Bien, sí, excelente. Ok, bueno, como les comentaba, entonces podemos pasar de un tendón normal a uno patológico, o sea, de estas fibras al otro lado. Podemos pasarlo, sí, pero no es de manera abrupta o no es como que la persona o el atleta haya sprinteado de más o haya hecho un sobreentrenamiento y su tendón de estar en esta situación de fibras paralelas, todo normal, pasa inmediatamente a un tejido anormal. Eso no Bueno, sucede. Ese es un ¿cómo subes el proceso. volumen aquí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Muy bien. No soy. La siguiente, Álvaro, por favor. Bien, y esta es una imagen que me gusta muchísimo porque nos está hablando de el proceso por el cual todo tendón va a pasar hasta llegar a una fase degenerativa, ¿ok? Entonces, en las imágenes ustedes pueden observar que tenemos de color café van a estar esta matriz extracelular y los puntitos negros que se alcanzan a observar por ahí son proteoglucanos, ¿ok? Entonces, quiero que vean cómo en la secuencia normal, cuando un tendón no está siendo sobrecargado de la manera correcta, no se está llevando un buen descanso, no hay una buena programación en el entrenamiento, vean cómo pasamos de una etapa 1 en donde tenemos color café, todo está bonito todavía, entre comillas, hay ciertos proteoglucanos. Sin embargo, conforme va avanzando la carga, la mala dosificación de la carga, esta mediación celular, vemos que los proteoglucanos van envolviéndose en agua al punto de seguir rompiendo esta matriz extracelular y conforme avanzamos en la etapa 3 y en la etapa 4, vean en la etapa 4 cómo hay una neovascularización. Hay esta neovascularización a su vez no es apta para el tendón porque el tendón necesita de las fibras de colágeno para que puedan absorber la cantidad de impactos a las que se enfrenta constantemente. Y el tendón al llegar a un proceso degenerativo donde hay agua, hay proteoglucanos, donde la matriz extracelular se encuentra rota, donde hay vasos, células sanguíneas, todo eso impide que el tendón funcione como debe de hacer, que absorba los impactos, que propulsione, en fin. Entonces, estas son las etapas y más adelante vamos a seguir en las diapositivas viendo un poquito más acerca de cada una de ellas. Siguiente, por favor, Álvaro. Muy bien, y entonces, basados en el modelo de continuidad de las células o en este modelo de continuidad, en este tema, vamos a ver que existen tres tipos de tendinopatías. Tradicionalmente conocíamos que las tendinopatías se dividían en tendinopatía aguda o la famosa tendinitis, teníamos a la tenosinovitis y tenemos a la tendinosis, ¿no? Actualmente podemos decir que se divide en tendinopatía reactiva, tendinopatía degenerativa y me falta una que ahorita la vamos a checar. Entonces, bueno, ¿qué sucede en una tendinopatía reactiva? Que es el primer tipo. Pues bueno, ¿cuándo va a suceder una tendinopatía reactiva? Cuando hay una sobrecarga aguda, cuando las fuerzas tanto tensionales como de compresión
están excediendo precisamente a las capacidades del sujeto. Y por definición no hay una respuesta inflamatoria de la célula, ¿ok? De nuevo, hay células inflamatorias ahí esparcidas, pero no son el motor, no es lo que lleva al desarrollo de la misma. Entonces, en una tendinopatía reactiva sucedió porque hubo una sobrecarga aguda, posiblemente corrió más de lo que podía, nadó, pateó, etcétera. Clínicamente, ¿cómo yo sé o cómo identifico una tendinopatía reactiva? Número uno, hubo un aumento repentino de actividades físicas a la que el tendón está poco acostumbrado. Y esto hay que tener mucho cuidado porque muchas veces los pacientes nos van a decir, es que pues solamente llegué, por poner el ejemplo de un corredor, corrí 3 kilómetros de más. Solamente fueron 3 kilómetros de más y ya empezó mi dolor en la zona del tendón aquileo. Esos 3 kilómetros fueron 3 kilómetros para los cuales su tendón no estaba acostumbrado. Así que cuando hagamos nuestra entrevista clínica, nuestra historia clínica, debemos de estar atento a esos pequeños detalles que es lo que nos van a dar la información para categorizarlo o identificar una tendinopatía reactiva. La segunda situación es que hay una contusión directa, un golpe directo. La tercera vuelve a ser similar a la primera, sin embargo, esto es muy frecuente en personas sedentarias que acostumbran a hacer por lo general ejercicio los fines de semana y hay exposición a cargas altas después de un periodo de descarga. Es decir, llevo una semana sin jugar fútbol y el fin de semana me aviento los 2 días jugando 3, 4 horas para compensar todo lo que no hice entre semana. Claramente son cargas altísimas a las cuales tú entre semana no estás expuesto y llevas por ende a una lesión de tu tendón. Siguiente, Álvaro, por favor. En imágenes diagnósticas vean cómo se alcanza a observar. Si puedes quitar, por favor, Álvaro, la barrita de abajo para que puedan ver la imagen mejor. No sé. ¿Cuál Bueno, barrita? no, si no, no pasa nada. Vean, ¿Seguro? sí, seguro. Quiero que se centren ahorita en lo que es la imagen en la que nosotros podemos vislumbrar un poquito mejor el tendón, ¿ok? Entonces, quiero que vean cómo en esta resonancia nosotros tenemos, es una resonancia del tendón de Aquiles, perdón, y vemos cómo en su primera etapa el tendón está normal. Vean ese círculo verde. Lo verde significa prácticamente que las fibras de colágeno se encuentran intactas, todo está súper bien. Sin embargo, conforme se va avanzando, vean cómo el tendón se va engrosando. Conforme sigue avanzando, no solamente hay un engrosamiento del tendón, sino empiezan a aparecer zonas rojas, y estas zonas rojas nos indican la neovascularización que está sucediendo en el tendón. Y luego ya en la última imagen podemos observar que hay un tendón engrosado, que hay una demasiada neovascularización y pues por ende microscópicamente nosotros observaríamos fibras de colágeno desordenadas completamente, ¿no? Entonces, así se llegaría a ver una tendinopatía reactiva con una imagen de estudio. El tendón va a aparecer abultado. Y importante a esta misma imagen de su lado izquierdo, ustedes pueden observar que ya empieza a darnos cuáles son como las etapas por las cuales pasa un tendón. Tenemos el tendón normal, tenemos una tendinopatía reactiva, que es la tendinopatía aguda. Luego tenemos una disrupción en el tendón, que es la segunda fase. Aquí vamos a ver más adelante, pero esta es la fase digamos, de transición para ir obviamente a la degenerativa, pero clínicamente no hay ningún síntoma. El paciente no presenta ninguna sintomatología, no hay dolor, no hay limitación en el movimiento, nada, no hay nada. Entonces, ¿cómo sé que el tendón está en esta fase? Pues la única manera sería hacer imagen
estudios de imagen a las personas, pero obviamente eso es insostenible económicamente. Por lo tanto, nuestros pacientes pasarán a una tendinopatía degenerativa, o al menos ya empezarán a presentar síntomas cuando ya están en esa fase. Así que no podremos hacer algo como tal para evitarlo. O sea, no hay algo que me diga, mi paciente, mi atleta está pasando por una fase disruptiva del tendón. Hasta el momento no hay como tal ese indicador. ¿Vamos bien? Aquí nos pone Karim, que dice, una bursitis no es un indicador, pudiera llegar a ser, pero muchas veces las bursitis no, al menos se muestran los estudios, pueden encontrarse independientes a una tendinopatía de tendón en esta fase. Entonces, todavía no se establece como tal si una bursitis puede ser un indicador de que el paciente pueda estar en esta fase. Definitivamente, lo que sí tendríamos que tener en cuenta es que si el paciente ya presenta una bursitis, pues ya me está indicando de que hay algo mal con la dosificación de las cargas y tengo que modificar eso porque posiblemente vaya a atentar tarde o temprano con nuestro tendón. ¿Vamos bien? Excelente. Entonces, siguiente, por favor, Álvaro. Muy bien. Y como les decía, aquí tenemos la segunda fase y es un tendón destructurado. ¿Qué pasa en este tendón destructurado? Pues bueno, lo que sucede es lo que ya les había mencionado. Hay una falla en esta recuperación del tendón. Hay una falla. Entonces, tienes a una tendinopatía reactiva y el tendón está lidiando para recuperarse. Sin embargo, le estás metiendo carga, 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 y lo que hace es fallo en que se recupere y por lo tanto hay un aumento de las células, el tendón es asintomático, no presenta dolor y pues como les decía, solamente sería reconocible usando un diagnóstico por imagen. Entonces, por lo tanto, es una fase puramente patológica. Siguiente. Y ahí es sí. Y ahora sí llegamos a la parte más triste, que es cuando el paciente ya se encuentra en una tendinopatía degenerativa. Y en la tendinopatía degenerativa, como ustedes observan en la imagen del lado derecho hasta abajo, vemos que el tendón está engrosado, hay neovascularización, hay desorganización, hay muerte celular, hay fallo en los tenocitos, en fin, todo, dirían por ahí, todo mal en esa parte. Sin embargo, el tendón patológico, es decir, esta zona que se encuentra ya en un proceso degenerativo, podría adaptarse en las zonas de desorganización, aumentando su tamaño y asegurando suficientes zonas de tejido sano para compensar el área de desorganización. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es lo más impresionante de todo esto, de cómo el cuerpo se llega a adaptar. En una tendinopatía degenerativa, eso que estamos viendo en la imagen, ya no hay marcha atrás. Sin embargo, el tendón, el cuerpo, tiene la capacidad de adaptabilidad tan alta que empieza a su alrededor de esa misma zona dañada, empieza a su alrededor a crear tejido nuevo y tejido sano. Y este tejido sano, al momento de que se empieza a crear, claramente crece en desorganización, pero como es tejido sano, es ahí en donde entra nuestro ejercicio excéntrico y ese ejercicio excéntrico en tejido sano sí ayuda a organizar las fibras de colágeno y por ende genera una buena adaptación en el tendón. Es por eso que constantemente tú vas a estar leyendo o escuchando que para las tendinopatías, el pilar del tratamiento viene siendo los ejercicios excéntricos, porque sí, reorganizan el tejido de colágeno, pero sobre el tendón sano, no sobre la estructura dañada. Entonces,
vemos curiosamente que en un tendón degenerado hay más tendón sano que en un tendón. Siguiente, por favor. Esto es a lo que se le conoce como una adaptación positiva. Es así de sencillo lo que podemos rescatar de ah, de esta diapositiva. Adelante. Muy bien. Y entonces, ahorita voy a guardarme sus preguntas para contestarlas en un momento, pero eso sí los voy a animar, así como sus compañeros están preguntando. Ustedes escriban en el chat preguntas y ya después regresamos a ellas y las empezamos a contestar. Pero para que no se les vaya la pregunta, ustedes pónganlas y adelante, ¿va? Entonces, como continuamos. ¿Cuál es la presentación clínica del tendón doloroso o de un tendón, sí, de un tendón dolorido? Pues bueno, de acuerdo otra vez al modelo de continuidad o al modelo de continuum, vamos a ver que existen dos tipos de tendón en fase dolorosa. ¿Solamente cuántos? Dos. Una que se llama tendinopatía reactiva, que es el primero que vimos, que son las sobrecargas agudas, y ojo aquí, y una que se llama tendón reactivo. Puede ser un poco confuso porque prácticamente suena muy similar a la primera. Sin embargo, ese cambio de reactiva a reactivo nos da una indicación importante. Un tendón reactivo es aquel tendón que ya está en un proceso degenerativo, pero que sigue mal adaptándose, es decir, al haber creado tejido nuevo, ese tejido nuevo, en lugar de haberle ayudado, el atleta o el paciente siguió cargándolo mal, o sea, siguió sobrecargándolo, siguió lastimándolo, y el tejido nuevo que había creado el tendón a su alrededor empieza a adolecer. Por lo tanto, es el tejido sano el que se hace reactivo y no la porción degenerada. Vuelvo a repetir, es el tejido sano el que se vuelve reactivo, el que se vuelve doloroso, el que queremos, el por el cual viene a nosotros el paciente, y no la porción degenerada la que produce el dolor. Siguiente, por favor. Y aquí nosotros tenemos una imagen que nos va a ayudar a explicar o a comprender mucho mejor a qué es lo que me estoy refiriendo. Quiero que vean la imagen, sí, en general la imagen. Ustedes van a encontrar una imagen representativa de lo que es un tendón, ¿ok? Tenemos una zona verde, tenemos una zona gris, ¿ok? Imaginemos que en un tendón, en una tendinopatía degenerada, la porción gris es esa porción degenerada y todo lo demás verde es la porción normal, ¿ok? Entonces, una tendinopatía degenerativa pasa a ser a un tendón reactivo porque la porción sana, la porción normal, está pasando por el proceso, digámoslo, doloroso. Lo correcto no es decirle doloroso, sino es decirle la porción sana pasa por una situación de tendinopatía reactiva. ¿Ven ese círculo con los puntos azules? Lo que se vuelve a reactivar, lo que hace que duela, es la porción sana. Todo eso que ilustran los puntos azules es la porción sana. La porción degenerada, la porción gris, ya no causa propiamente ese dolor. No hay una señal nociceptiva que esté enviando el tendón, sino es la porción sana la que envía esa porción, esa información nociceptiva. Por lo tanto, si nos vamos a nuestra imagen del lado izquierdo, nosotros podemos ver que una tendinopatía degenerativa puede pasar a una reactiva cuando hay una carga excesiva.
¿Y qué hago para tratar esta tendinopatía reactiva? Modifico la carga y modificando la carga vuelve a una tendinopatía degenerativa y sabemos que la tendinopatía degenerativa en este caso no me produce dolor, lo cual me permite obviamente hacer las funciones propias de mi paciente. Siguiente, por favor. Y prácticamente este es un resumen de lo que viene siendo las diapositivas anteriores. Quiero que se fijen en el cuadro que dice tendón normal. Tengo a mi tendón normal. Cuando este tendón normal tiene una carga excesiva y aparte de eso le agrego que mi paciente tiene factores intrínsecos que promueven poca adaptabilidad en el tendón, o por el contrario, tengo un tendón normal y no le pongo carga, ¿qué va a pasar? Hay una disminución de esa capacidad tendinosa. Y si a eso otra vez le pongo una carga excesiva más factores intrínsecos, me da una tendinopatía reactiva. Y fíjense que el cuadro está en rojo. Está en rojo porque significa que es cuando va a acudir a nosotros el paciente por el dolor, por las limitaciones, por lo que ustedes quieran. Luego esa tendinopatía reactiva, si no se trata de manera adecuada, pasa a un tendón destructurado. Y este tendón destructurado sabemos cómo es asintomático, ¡pum!, pasa a una tendinopatía degenerativa. Y la tendinopatía degenerativa, si le hago una carga excesiva, paso a una tendinopatía reactiva en degenerativa. ¿Cómo lo trato? Modifico la carga y ¡pum!, regresamos el círculo. Siguiente, por favor. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña pausa y quiero solamente que me contesten en el chat si hasta el momento tienen alguna duda o todo está siendo claro. También lo que quiero con esto es darles tiempo para poder asimilar la información. Digo que puede ser tal vez mucha o puede ser nueva, puede ser que esté conflictuando con conceptos que haya tenido, o posiblemente esto también ya lo hayan visto en redes sociales, porque también las redes sociales han ayudado muchísimo a que toda esta modelo de continuidad se dé a conocer mucho más. Bien, excelente. Entonces, todo bien, todo bien. Igual todo bien, pero surgen preguntas y eso es lo que quiero. Mm, y sí, tenis, sí puede haber un tendón reactivo o una sí, un tendón reactivo sin una tendinopatía degenerativa. Muy bien. Sigan escribiendo sus dudas y ya ahorita las contesto. ¿Va? Entonces, vamos a, vamos a preguntarnos. Entonces, ¿necesitamos cambiar la estructura en el tendón degenerado? ¿Realmente necesitamos cambiar la estructura? Pues no, porque como lo hemos dicho, es irrelevante, la verdad, es irrelevante. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos de manera sencilla y vemos a las tendinopatías como las donas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que imagínense al tendón como una dona. Ese agujero en la dona es el proceso patológico que sucede, que pues para fines prácticos la verdad es que es algo irrelevante en el sentido de que no podemos cambiar la estructura. Pero hay que centrarnos mejor en todo lo que sí podemos cambiar. ¿Y qué es lo que sí podemos cambiar? Podemos mejorar la función, podemos mejorar el dolor, podemos mejorar su actividad. Eso es lo que sí podemos hacer y eso es en lo que sí nos vamos a estar centrando. Y es enseñarle también al paciente, tenemos que enseñarle al paciente cuando él mismo tiene que empezar a dosificar la carga para que no avance una tendinopatía reactiva si es que este paciente ya se encuentra en una tendinopatía degenerativa. Siguiente, por favor. Entonces, como les decía,
Un tendón patológico esto que les voy a decir viene justamente de una frase es una frase, perdón, no viene, es una frase de una de las investigadoras más importantes en el mundo de las tendinopatías que se llama Jill Cook, y ella dice, un tendón patológico tiene más tendón normal que un tendón normal. En cierto sentido tiene razón, porque pues como el tendón degenerado empieza a adaptarse a las cargas, pues empieza a generar más tendón. Si tu tendón va a estar perfectamente bien y es capaz, perdón, su tendón va a estar perfectamente bien y es capaz de soportar cargas porque se ha adaptado al área de patología, y no necesitamos cambiar la patología para obtener un buen resultado. Siguiente, por favor. Y quédense con eso. Realmente no necesitamos cambiar la patología para obtener un buen resultado. Entonces, este es un pequeño diagrama en la que muchas veces cuando viene un paciente con nosotros con una tendinopatía severa del dolor, nos preguntamos, ¿deberé de ponerle carga? Y ahora, ¿qué se refiere con esto de carga? Cuando hablamos de carga, se refiere a ponerle ejercicios isométricos, concéntricos, ejercicios excéntricos, claramente, ejercicios con peso, sin peso, es decir, carga a ese paciente, que se mueva, ¿ok? Entonces, en este diagrama dice, oye, ¿debería cargar a este tendón? Te tienes que preguntar, ¿has intentado cargar este tendón? No, entonces cárgalo. Este, ¿has intentado tal vez cargar al tendón de una manera más amigable? Porque posiblemente digas, es que yo ya le hice ejercicio y no funciona. Es más, el dolor aumenta. Bueno, pero ¿has intentado modificar el ejercicio, hacerlo más amigable para ese tipo de paciente? No, pues inténtalo, cárgalo. Has intentado una carga más ligera, isométricos, has intentado inclusive cargar el tendón de manera, digamos, distal, por así decirlo, o sea, por irradiación, tal vez mueves la extremidad proximal, y la misma extremidad proximal ayuda a tener un efecto de irradiación sobre la articulación intermedia o la articulación que quieras trabajar. Entonces, hay varias maneras en las que nosotros podemos intentar cargar a este tendón. Siguiente. Y pues con esto no me voy a detener tanto. Hablamos de cuáles son los efectos de la carga. O sea, cuando tú le cargas a un paciente, o sea, cuando le pones peso, cuando le pones a moverse, no solamente tienes que entender que estás afectando a la estructura, al músculo, o al tendón, sino que también estás cargando al ligamento, estás cargando al hueso. Entonces, hay que entender que el cuerpo humano está diseñado para manipular y adaptarse a las cargas, claro, progresivas, pero se puede adaptar. Siguiente. Y la parte que a mí en lo personal más me gusta de cargarlo, o de que intentes, sí, cargar a darle, no quiero decir fuerza solamente, pero que no tengas miedo a que se mueva el paciente, es que la carga va a tener un efecto psicológico sobre esta persona. Si es un atleta que tiene mucho miedo o tiene cierta inseguridad o fragilidad, o dice, es que si me pones ese peso o si me pones a hacer ese ejercicio, me va a doler más o me va a volver a doler. Cuando tú dosificas la carga de manera precisa, lo que haces es ayudar a tener un efecto psicológico positivo. Empiezas a quitar miedos, empiezas a desfragilizar. Y claro, como es un proceso psicológico, no es que de la noche a la mañana el paciente tú le pongas a hacer un ejercicio y wow, ya se siente súper bien. No, es un proceso. No olvidemos también que la tendinopatía es un proceso donde va a haber momentos donde el dolor no, casi no haya, y otros en donde vuelva a aparecer. Es como una montaña rusa, vamos a ir subiendo, vamos a ir bajando. Lo importante siempre es de todos modos ir subiendo. Puede ser que subas, te estanques, bajes un poco y luego vuelvas a subir y luego otra vez te estanques, pero lo importante es estar haciendo esto, subiendo, subiendo, poco a poco, pero ir subiendo. Siguiente, por favor. Ah, siguiente, esto es un poquito más de lo mismo que ya les he mencionado.
Y esto voy a hacer solamente un poquito de énfasis más en el efecto psicológico que tiene la carga. Y es que trabajar con la carga al paciente no solo lo va a sentir que se está fortaleciendo psicológicamente, sino que se va a sentir fuerte, emocionalmente se va a sentir fuerte. El paciente va a percibir menos riesgo de lesión, va a empezar a moverse y va a decir, bueno, ya no siento esta fragilidad, ya no siento que si hago un sprint, que si hago una zancada, mi tendón de Aquiles va a romperse, sino ya lo siento más seguro. Y por lo tanto, como lo siente más seguro, su sistema nervioso ya no va a reaccionar tampoco en forma protectora. Y como no va a reaccionar de forma protectora, quiere decir que tenemos un efecto positivo a nivel psicológico y claramente a nivel biológico o a nivel físico. Adelante. Siguiente, por favor. Siguiente. Esta me la voy a saltar. Y ya casi llegamos a la recta final de esta ponencia. Entonces, ok, vamos a cargar al tendón, pero ¿qué tenemos que cargar? ¿Cuáles son las funciones del tendón? Y ojo acá, el tendón tiene esencialmente tres funciones. Almacena energía, absorbe los momentos de compresión y también ayuda a los momentos de fricción. Al rehabilitar el tendón, tenemos que centrarnos en esas cargas, en esas funciones. Por ejemplo, vamos al tendón de Aquiles. En el tendón de Aquiles, la porción media es la que almacena la energía. Por ejemplo, cuando estamos haciendo este ejercicio donde levantamos nuestros talones, al momento de que hacemos este levantamiento de talones, la porción media almacena esa energía que se está originando en la porción concéntrica. Y cuando nosotros vamos bajando, pues claramente esta misma porción la va liberando poco a poco. Pero el tendón de Aquiles en la inserción soporta las cargas compresivas y en la parte del peritendón, la parte periférica del tendón está el tendón y la parte periférica del tendón soporta las fuerzas de fricción, ese cizallamiento que puede haber muchas veces cuando hacemos flexo extensión de tobillo o hacemos inversión y eversión. Esas fricciones que suceden las soporta el peritendón. Entonces, aquí yo ya me estoy dando cuenta, por ejemplo, que para rehabilitar a mi tendón, ya en la parte práctica, lo que yo tengo que hacer es poner ejercicios que le ayuden a mi tendón a almacenar energía, que le ayuden a soportar cargas de compresión y que le ayuden a la fricción. Siguiente, por favor. Ah, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es mejorar la función. En general, hay que mejorar la función de ese paciente. Y cuando hablamos de función, es mejorar sus capacidades físicas, mejora su capacidad de fuerza, de resistencia muscular, de velocidad, de flexibilidad. Eso es a lo que se refiere mejora su función. Y posiblemente el paciente te diga, ay, es que, ok, ya tengo más fuerza, pero me sigue doliendo. Sí, cuando llegue ese paciente y te diga, es que me sigue doliendo cuando hago el ejercicio, tú tienes que darle una retrospectiva. Ok, ¿te sigue doliendo? Pero ¿qué es lo que hemos logrado hasta este punto? Posiblemente te duele todavía al hacer la zancada, pero ya me estás haciendo una zancada con un peso de 5 kilogramos. Cierto, hay dolor, pero estoy mejorando tu fuerza. Ok, hay dolor, pero ya me estás caminando 1 kilómetro, ya me estás corriendo 200 metros sin que aparezca sin que vuelva a aparecer ese dolor insoportable. Vamos mejorando la función, vamos generando una adaptación. Siguiente, por favor. Y entonces, ¿cómo rehabilitamos una tendinopatía de miembro inferior? Pues bueno, hacemos una programación de carga por etapas y lo primero que tenemos que hacer es descargar al tendón para manejar el dolor. Y bueno, ¿cómo descargo al tendón? Pues bueno, para descargar al tendón
tengo que preguntarle cuáles son los niveles de entrenamiento que está teniendo. Y no solamente decirle, ¿hace ejercicio? No, no, no. Tengo que ser preciso. ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cuánto volumen? ¿Con qué intensidad? ¿A qué hora lo haces? ¿Estás durmiendo bien? ¿No estás durmiendo bien? ¿Tienes alguna situación emocional que creas que pueda estar afectando esto? Porque recordemos que al final también el dolor no solamente es una situación estructural, sino que el dolor es una experiencia del sujeto compleja que abarca cada una de las áreas del individuo, así que tenemos que hacer eso. Ah, entonces, lo primero es, descargo al tendón. ¿Cómo lo descargo? Le pregunto qué ha hecho y qué no ha hecho. Y también le voy a preguntar qué es lo que él siente que le alivia, porque la otra vez también me llegó una paciente con una tendinopatía del codo de tenista y era una tendinopatía reactiva y le puse unos ejercicios isométricos, precisamente como lo dice aquí en la presentación. Agregamos ejercicios isométricos para romper el dolor o para ayudar en el alivio del dolor. Ojo, no son mágicos, no disminuyen el dolor de 6 a 1, pero sí te ayudan de un 6 a un 4 o de un 6 a un 3. Y ella me decía, ¿sabes qué? Con el ejercicio que hago de una barra, ese en especial me ayuda muchísimo. Siento que me alivia más el dolor. Pues ahí está. Quita todos los ejercicios que estábamos haciendo y sigue haciendo ese. Y de esa manera también estamos rompiendo pues expectativas negativas del paciente de no, no me puedo mover. Siguiente, por favor. Y ya con esto terminamos para que puedan descansar o pasamos a la sección de preguntas. Yo creo que esta es la diapositiva con la cual ustedes pueden poner ya más en práctica lo que hemos hablado anteriormente. Y es que las fases en las cuales se divide este programa de tendinopatía son 4. Se va a dividir en 4 fases de rehabilitación. La primera fase, nosotros lo que hacemos es darle ejercicio isométrico. Ayudamos a reducir el dolor. En reducir el dolor puedes usar como agentes físicos, terapia manual, terapia instrumentada, lo que tú quieras, pero reduce o ayuda a reducir el dolor. Evitamos la compresión y en este caso de evitar compresión hablamos de ejercicios pliométricos. En cuanto al ejercicio isométrico, ¿qué tan intenso tiene que ser? La evidencia nos dice que tiene que ser más o menos al 70% de la máxima contracción voluntaria durante 45 segundos, 5 veces, con 2 minutos de descanso entre series. Sin embargo, claramente, como cada persona es diferente, esto lo pueden llegar a modificar. En lugar de que sea un 70%, que sea un 50%, que sea un 40%. Los umbrales del dolor son importantes y nunca deberían de superar un umbral, digamos, del 0 al 10, si tomamos como escala de EVA. El 6 al 10 es una situación donde yo no deseo que esté mi paciente. Entonces, si mi paciente le pido ejercicio isométrico y cuando le pregunto mientras está haciendo el ejercicio isométrico si le duele, me dice, sí me duele. ¿Cuánto le duele? Me duele como un 6. Bueno, bájeme la intensidad de su contracción voluntaria. Bueno, y igual si no aguanta 45 segundos, lo bajamos a 40, 35, 30. Depende, pero eso sí se tienen que hacer al menos 5 veces como primera fase, primera parte, y después incrementamos las repeticiones. En la segunda fuerza, ¿qué hacemos? Incrementamos fuerza, incrementamos la fuerza en cadena cinética, aumentamos fuerza, empezamos con fuerza funcional, evitamos todavía la compresión, en fin. Si se dan cuenta, estos solamente son parámetros generales. Oh, profe, pero ¿qué tanto de fuerza? ¿Qué ejercicios le pongo de fuerza funcional?
Eso claramente ya va a depender de ustedes, pero estas son sus guías. Decir, ok, en la fase 2 tengo que ponerle fuerza. ¿Qué le voy a meter? Una liga de resistencia, le voy a meter una polaina. Uno empieza a ver también de acuerdo al paciente, pero estas fases te ayudan a que sea tu guía. Y en la fase 3 empezamos con almacenamiento de energía, empezamos con ejercicios más rápidos, excéntricos al final del rango de movimiento, agregamos compresión. En la etapa 3 todo el ejercicio es con peso corporal. Aquí empezamos con cambios de dirección, pensamos en cargas compresivas, es decir, empezamos con pliométricos, en pocas palabras. En la fase 3 ya empezamos con ejercicios pliométricos, ¿ok? A pesar de que también aquí dice que todo el ejercicio es con peso corporal, de nuevo, depende mucho del paciente y habrá personas que en la fase 3 realmente no sea necesario, bueno, no es importante ponerle ese peso corporal, sino ya ponerle algo más fuerte. Y ya por último, en la fase 4, hacemos ejercicios pliométricos sí o sí. Ejercicios de almacenamiento de energía, de liberación, ejercicios donde sean movimientos más específicos para el deporte. Entonces, complementamos con todo eso y de esa manera nuestro tendón tendría que salir adelante. Pues bueno, chicos, con esto de nuevo quiero agradecer su paciencia por la hora, pero con esto hemos terminado lo que es la sección de la ponencia y vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas, pero no sé si antes de pasar a esta sección de preguntas y respuestas tengan alguna duda en general o algún comentario que me quieran hacer. Vamos a checarlo en el chat. Dice Karim, a esa altura si le sigue doliendo es porque tiene miedo. Exactamente, muy bien, Karim. Sí, cuando hablábamos sobre las cargas, exactamente, en ciertos puntos es por eso que tenemos que saber manejar perdonen, tenemos que estar manejando muy bien el apartado psicológico en nuestros pacientes. Y pues bueno, yo sigo esperando su retroalimentación. Muchachos, si tienen alguna pregunta o algo, la pueden hacer. Siéntanse con la libertad de usar el micrófono. Estaremos encantados de escucharlos y sobre todo de responder sus dudas. Excelente, Karen. Pues muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Nos estamos viendo. Muchas gracias, Daniela. Ah, Mayrim dice, ¿cuánto tiempo usualmente tarda en pasar de la fase reactiva a la fase degenerativa? Es muy buena pregunta. Desgraciadamente no existen tiempos para poder pasar de la fase reactiva a la fase degenerativa. ¿Por qué? Porque de nuevo todo va a depender de qué tanta sobrecarga yo le ponga a mi paciente. Hubo un estudio precisamente en el que querían ver cuánto tiempo tardaba pasar de una fase a otra fase y hicieron estudios bueno, en este estudio constaba de juntar a un equipo de voleibol, a juntar a varios equipos más bien de voleibol, a hacerles estudios de imagen, a seguirlos durante un año para ver durante sus entrenamientos, durante temporada alta, temporada baja o preentreno, etcétera. Entonces los fueron midiendo, checando y variaba muchísimo los tiempos. ¿Y de qué dependía esta variación? Dependía muchísimo precisamente de qué tanta sobrecarga se le llegaba a colocar al paciente en sí o él mismo se llegaba a imponer. Entonces, como tal, un tiempo preciso
no lo hay, o sí, hasta el momento no lo hay. Te mentiría si te digo 1 mes, 2 meses, 3 meses, con eso, Mayrin, listo. No, posiblemente ya haya otro estudio donde sí nos diga el tiempo exacto y yo lo desconozco hasta este momento. Así que, pues bueno, ya todos tenemos tarea. Nos podríamos pasar estudios acerca de, o investigar a ver si hay un estudio ya que nos lo haya clarificado un poquito mejor. Y si hablamos de tiempo de lesiones, ¿cuándo es que se cambian las cargas? Muy bien, Fabiola Olivera. Pues de preferencia las cargas, te digo, se tienen que, cuando ya el tendón se encuentra lesionado, lo ideal es cambiar la carga lo más pronto posible. Y ahora, ¿cómo yo sé que voy a pasar a mi siguiente fase? No sé si esa sea como tal vez tu pregunta, de decir, ¿cómo yo sé que voy a pasar a una siguiente fase? O cómo sé, sí, de mi tratamiento. Pues bueno, ahí lo que podemos anotar o una forma de notar que ya pasa a la siguiente fase no es en cuanto al tiempo, sino en cuanto a qué tan bien ya tolera la carga de tratamiento. Por ponerte un ejemplo, tenemos a un paciente con una tendinopatía aquilea y le estás poniendo un ejercicio de elevación de talón para estimular precisamente al tendón de Aquiles en fase concéntrica y le pides que baje también en fase excéntrica. Tu tratamiento consiste en fase concéntrica 2 segundos, fase excéntrica 4 segundos y que lo haga durante 15 repeticiones, 2 series, por poner un ejemplo. Si tú ves que a las 2 semanas o a la semana el paciente ya te tolera muy bien esa carga sin que haya alguna manifestación del dolor, entonces tú pasas a la siguiente, bueno, no es que sin ninguna manifestación, sino que el dolor ya es más tolerable. Exacto, el dolor es más tolerable. Entonces tú pasas a intentar ponerle, por ejemplo, un ejercicio más pesado. Le pones el mismo ejercicio del levantar la elevación de del talón, pero ahora el paciente va a llevar un disco de 10 kilos, por ejemplo, o de 5 kilos. Misma situación, eleva en 2, baja en 4, y si el paciente ahí te dice, ay, ¿sabes qué? No te aguanto las 15 repeticiones, te aguanto 8 repeticiones y ya empieza ese dolorcito, ahí está, ahí te quedas, porque ya te toleró muy bien los ejercicios sin peso y ahora ya te está diciendo, aquí ya empieza a haber alguna molestia, es ahí donde tú te quedas en esa fase y ya sabes que ya no te puedes regresar, porque pues precisamente el ejercicio que le acabas de poner ya lo tolera algunas repeticiones. No sé si te hice más bolas, Fabiola, o resolví tu duda, ahí por favor me ayudas. Y Guillermo nos dice, puede haber una tendinopatía en tobillo, como tal, digamos en tobillo, si hablas, digamos, de estructuras, pues, ligamentarias, pues no, pero si hablamos de estructuras que pasan por el tobillo, como el tendón de Aquiles, peroneo, los tendones de los peronees, tendones del tibial anterior, tibial posterior, sóleos, bueno, perdón, sóleo no, tibial posterior, esos tendones que cruzan articulación de tobillo, esos sí se puede llegar a lesionar o puede existir esa lesión. Dice Valeria Palacios, hay parámetros exactos para dosificar los ejercicios en los pacientes, siendo más específicos, parámetros exactos para ir aumentando la carga en los pacientes con los ejercicios. Sí, hay como ciertos parámetros más exactos. Hay ciertas, algunas bibliografías que nos dicen que, por ejemplo, precisamente si queremos dosificar ejercicios isométricos, tenemos que hacerlo a tal porcentaje de contracción máxima voluntaria, como
precisamente la bibliografía manejaba arriba del 70 al 80% de máxima contracción voluntaria, así específico. Ahora, ¿cómo medimos esto? ¿Cómo sé que yo estoy a mi 70-80% de una máxima contracción voluntaria? Usamos otra escala, una escala de esfuerzo percibido, y basado en esa escala de esfuerzo percibido, yo le pregunto a mi paciente cuánto esfuerzo siente que está haciendo, o hay alguna otra escala que se llama escala observacional, y en esta escala observacional, como su mismo nombre te lo indica, tú estás observando los gestos del paciente, y de acuerdo a los gestos, más o menos la escala ya está puntuada para decirte qué porción está haciendo. En cuanto, por ejemplo, a un ejercicio de fuerza, un parámetro exacto nos dice que si quieres hacer fuerza como tal, tienes que poner cargas arriba del 60-65% de su repetición máxima. Y ahí es donde nos meteríamos. Bueno, entonces, ¿cómo calculo una repetición máxima? Pues hay una fórmula para precisamente calcular la repetición máxima sin que yo esté poniéndole, por ejemplo, mucho peso al paciente, como tradicionalmente se llegaba a calcular esta repetición máxima. Pero sí hay ciertos parámetros más exactos que la verdad ya nos llevaría pues otra ponencia más para poder enseñarles bien cuáles son los parámetros más específicos. Igual, si gustan, podemos llegar a realizar una, pero igual ustedes ahí comenten si les interesa. ¿Alguna literatura recomendada para estudiar más acerca del tendón? Si quieres saber un poquito más acerca del tendón, justamente hay un libro que se llama... Estoy volteando a la derecha porque aquí tengo mi librero. Sí, déjenme, se los traigo rápido. Este libro es buenísimo, se llama así como tal, Tendón, Valoración y Tratamiento en Fisioterapia. Tendón, Valoración y Tratamiento en Fisioterapia. Ese es un libro bastante bueno, es bastante gruesecito, la verdad. Esa es una, y yo la verdad es que te recomendaría que investigaras estudios de la autora Jill Cook. Jill Cook es la número uno en cuanto a referencias a tendinopatías. Entonces, algunos estudios de Jill Cook te pueden ayudar bastante. Entonces, yo espero que te haya ayudado mi respuesta. Todo bien, todo claro. A ver, a ver. América Andrea Reyes dice, ¿cuánto aumenta normalmente de diámetro el tendón en una tendinopatía? También esa es una muy buena pregunta, y la respuesta va a ser también, desgraciadamente, depende, varía entre una y otra. Entre paciente y paciente, la verdad es que puede cambiar bastante qué tanto diámetro puede aumentar el tendón. El aumento del tendón, por lo general, el engrosamiento del tendón es más visible en miembro inferior que en miembro superior. En miembro superior necesitaríamos de algún estudio de imagen para poder ver más el aumento de este tendón. A diferencia de miembro inferior, que les digo, es mucho más visible, pero sí varía de un lado a otro. Y pues, bueno, ahí Karim nos dice que nos vamos en Vallarta. Anaí, excelente. Como siempre, un honor escuchar sus ponencias. Muchas gracias. Gracias, Anaí. Gracias, Analia. Gracias, Susana Marilena. A mí en lo personal no me quedó muy claro cómo diferenciar el tendón reactivo y la tendinopatía reactiva. Pues bueno, yo espero explicarlo rápido o más claro en estos momentos. Marilena, una tendinopatía reactiva es una tendinopatía en fase aguda. Y un tendón reactivo es un tendón que está en un proceso, que ya pasó por un proceso degenerativo, pero
que por una mala sobrecarga se volvió a reactivar el dolor, por así decirlo, y tienes un tendón reactivo. Una tendinopatía reactiva es una tendinopatía aguda en ese momento, que puede ser que no esté cursando con un proceso degenerativo, y un tendón reactivo es porque ya hubo un proceso degenerativo y ahora eso le está volviendo a activar la patología. No sé si quedó más claro. Ah, Mayrin dice, gracias licenciado. Otra duda, hace un rato comentaba hacer una descarga al tendón. Eso implica disminuir las cargas o actividades que llevaron al paciente a la tendinopatía, pero si mi paciente o jugador no puede dejar de realizar esa actividad porque de esa actividad es su oficio o trabajo y de eso vive, ¿cómo tratar a ese paciente? Lick, a modo de disminuir las cargas, no sé si me di a entender. Sí, y pues bueno, esas son de las cosas más complicadas con las cuales nos va a tocar lidiar lamentablemente, y es que cuando la persona no puede disminuir sus cargas porque es parte de su trabajo, tenemos que buscar una de las estrategias que podemos llegar a usar es de alguna manera el vendaje. Si de plano el paciente no puede ayudar a disminuir la carga, con el vendaje le ayudamos con terapia manual, le ayudamos con agentes físicos. Sin embargo, lamentablemente tendríamos que hacer un trabajo más de comunicación y adherencia al tratamiento de ese paciente, hacerle ver, hacerle entender que al menos debemos de hacer ejercicio para que sus capacidades físicas aumenten y que de esa manera el dolor o las limitaciones no lo limiten en sus actividades. Es un trabajo más, digámoslo, psicológico, porque el paciente también tiene que ayudarnos. Yo sé que por el trabajo tal vez no lo podemos, no le vamos a disminuir tanto las cargas, pero sí hacerle énfasis que, ok, no puedo hacerte disminuir las cargas, pero sí me tienes que ayudar a hacer ejercicio por tu propia cuenta con estos ejercicios que tú le vas a poner, unos 2 o 3 a lo mucho, ah, para que de esa forma el tendón se vaya al menos fortaleciendo un poco más. Y definitivamente, pues es una situación un tanto complicada y tendríamos que ahondar todavía un poquito más en el contexto del paciente si realmente de plano no hay algo en su vida que me pueda ayudar a descargarlo, y si no, pues les digo, abusar agentes físicos, terapia manual, vendaje, que sería solamente un paliativo, no ayudaría a, este, a resolver el problema de raíz. Ah, Guadalupe dice, ¿y cuáles son los nombres de las fórmulas para sacar la repetición máxima? En un momento, justamente estaba tratando de acordarme, pero ¿qué les parece si mejor les paso un video en donde viene cómo calcular la repetición máxima? Es un video que yo ya vi y estoy segurísimo que tiene un buen sustento. Entonces, porque ahorita, fíjense, no me acuerdo, pero yo les paso un video y ahí viene el mismo nombre para cómo sacar la repetición máxima. América dice, el aumento del diámetro de tendón depende si es de sexo masculino o femenino o no hay alguna evidencia sobre eso. Y haces buenas preguntas, América. La verdad es que todavía no hay alguna evidencia acerca de eso. No se ha investigado si hay alguna diferencia entre si en un varón o en una mujer hay algún cambio significativo entre ellas. La verdad es que sería mera especulación si te respondo a si lo hay, pero hasta el momento no hay evidencia sobre si el género
determina de alguna manera el aumento del diámetro. Pues gracias. Y creo que ya son todos. Pues muy bien. De nuevo, agradecerles su paciencia a las 51 personas que aún están con nosotros en estas preguntas y respuestas. Y de nuevo, si tienen alguna duda o comentario, son bienvenidos. Igual si quieren algunas otras ponencias, también son bienvenidos. Muy bien, Salvador. Muchas gracias por dedicar parte de tu tiempo a esta ponencia, a compartir tu conocimiento con colegas y futuros colegas. Recuerdo que me habías comentado algo sobre platicarle alguna situación a los chavos. No sé si se las quieras compartir. Ay, sí, gracias, Álvaro. Es súper rápido, ya no tardo demasiado, se los prometo. Esta ponencia que les acabo de enseñar es parte de un curso online en el cual yo participo. Se llama, el curso se llama Actualización en Patologías de Rodilla. Yo participo, yo contribuyo con esta ponencia, pero obviamente tú vas a encontrar ponencias sobre ligamento cruzado anterior, sobre menisco y sobre una actualización en el mundo precisamente de estas mismas patologías. Colaboro con un fisioterapeuta que es bastante bueno, con médicos en rehabilitación, entonces es un curso bastante interesante. Igual les vamos a estar dejando los enlaces por si llegaran a estar interesados en el curso. Es bastante accesible, la verdad, el costo, tanto en peso mexicano. Creo que es bastante accesible, tiene este aval. El curso es en línea, lo pueden tomar a su tiempo, a su ritmo, no hay fechas límites y tienes acceso de por vida al curso por si quieres estar repasando otra vez. Entonces, gracias Álvaro por recordarme. Y bien, muchachos, antes de continuar, también les quiero agradecer a cada uno de ustedes por dedicar parte de su tiempo a tomar esta ponencia. Les recuerdo que si pueden seguir a los ponentes en sus redes sociales, háganlo. Es una forma de estar en contacto con ellos. Si tienen alguna duda sobre algún tema, créanme que están en toda la disposición de cooperar con ustedes. Igual, si pueden suscribirse a las redes sociales y al canal de YouTube de Sanar Therapy, ahí vamos a estar subiendo constantemente información para futuros webinars. Y pues en el canal van a encontrar todas las grabaciones que hemos hecho de esta segunda edición. Pues excelente, hasta mañana, que descansen ahora sí y muchas gracias por todo. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias, feliz noche. Hasta luego, buena noche.